Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia... Muy, pero muy buenos días. Estamos acá en otro sábado de Guapas y Mal Entretenidos vamos a hacer la presentación ordenada con la guapa Lorena Tesio. Buen día, Lorena. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, la otra guapa la tenemos María Martini, perdida en la producción. En algún momento se nos va a agregar. ¿Te parece Jorge Pandini, el mal entretenido de este programa? ¿Cómo les va? Bien, vale la pena repetir por qué cornio se llama este programa de Guapas y Mal Entretenidos, justamente para cuando pasa una seca de las proporciones que está sufriendo toda la pampa húmeda, hay que ser muy guapo y muy mal entretenido para bancársela. Eso. Mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha pérdida. Mucho estrés, pobres productores. Mucho estrés. La verdad que la está pasando muy mal porque esto de lo que se habla del cambio climático en cuanto a lo extremo, bueno, lo extremo es esto, ¿no? Vos fíjate que están cayendo las estimaciones de cosecha. En soja habían arrancado en 54 millones, 52, 48, ahora están en 47. Y muy probablemente sigan bajando. Me va a delatar la edad, Jorge, pero ¿viste esas películas blanco y negro que veíamos cuando éramos niños? Que, ¿Usted? Sí, Sí. El piloto caía con el avión, Sí. caía incendiado, Sí, con sí. las antiparras, Sí, fuego. Sí, me la Y contaron. nadie sabe por qué el piloto toqueteaba el altímetro. ¿Viste? En el momento de, el avión en picada, algo así cae el altímetro de la cosecha gruesa que está cayendo todos los días unos metros, ¿no? Es un avión que se está cayendo en realidad. 47 millones y probablemente siga bajando porque lo que hablan de soja de segunda, que es una gran apuesta del país, está siendo afectada, ¿no? Así que bueno, como para agarrarse. La realidad es que vos fíjate que todo lo que uno, y ya vamos a hablar en este programa con todos los aportes de tecnología y todo lo demás que el agro le está metiendo, pero cuando no existe las dos cuestiones fundamentales que hacen a la fotosíntesis, que es agua y luz, el milagro de la fotosíntesis que te construye esos maíces, esas hojas, esas toneladas de materia seca y verde, la realidad es que no hay nada. Es decir, si no hay agua y no hay sol, todo el resto viene como al cohete, es decir, todo el resto se agrega. Pero si no está eso, es muy difícil, ¿no? Ahora, yo siempre me quedo pensando cuántos años hemos perdido porque es un país donde puede no llover, pero agua hay. Sí, claro. Y no sé, en 100 años no se planificó nada para ver cómo el agua llega a donde tiene que llegar cuando no llueve, cuando no viene del cielo. Estás hablando del riego, básicamente. Exacto, el riego, canalizaciones, aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Y todavía hay una disputa entre Mendoza y La Pampa que se está por dirimir y no nos podemos poner de acuerdo adentro, digamos. Claro, ¿no? vos fíjate que estamos con una seca de la Gran 7 y por el río Paraná estamos tirando agua todos los días, millones de metros cúbicos, ¿no? Así es. Y de los otros ríos, ¿no? Es como una cuestión Porque cultural. Yo te lo ¿no? tomo, digamos, tuve oportunidad vos también. Yo estuve en Medio Oriente y ver dónde aprovechan hasta la mínima gota y plantas de desalinización. Y nosotros, digamos, está bien, puede no llover, pero en el país agua hay. Sí, agua hay. Y la realidad es que, el riego es toda una inversión que necesita de alguna manera de condiciones que no hemos tenido, como vos decís, durante los años pasados. Pero bueno, la cuestión tecnológica avanza en todos los terrenos. La tecnología ¿no? sirve y hoy que estamos cara a cara, frente a frente, Sí, hoy es el día. vengo con todo el argumento tecnológico para explicar por qué. Dirimir una disputa que tenemos desde hace unos sábados, Voy a ¿no? explicar por qué son convenientes en ciertos corredores viales los famosos bitrenes, que recordamos que es un camión con 2 semirremolques. Así es, se viene en algún momento de este programa el debate de Jorge Pandini por los bitrenes que
el lado que va a apoyar a los Vitrenes de Pandini y a mí me toca En un hacer de rincón abogado y en el del otro diablo. rincón. En un Bueno, rincón y en Lorena, otro rincón. ¿qué más tenemos en este programa? Vamos ¿Qué a tener un tener? invitado. Ah, Hoy bueno. vamos a tener un invitado. Ujú. Como dice el conductor del programa, una buena costumbre que tiene el programa es traer Un invitados. mal entretenido. ¿Es un mal Vamos a entretenido? preguntarle si es guapo o es mal entretenido cuando Ajá. llegue. ¿Quién es? Es Marcos Jiménez Apiola. Ujú. Es un profesional que nos va a hablar y nos va a contar un poco y a explicar qué pasa en las empresas familiares en el agro. Viejo tema Qué y tema, no ¿no? resuelto. Es Viejo un tema no tema. resuelto, ¿no? Es un Años tema. de... Porque años. ahí ya me imagino, ¿no? Porque papá dice que siempre lo hizo así. Claro. Pero los hijos dicen que la tecnología viene a cambiar las cosas. Y ni hablar del hermano mayor que ocupa el lugar cuando papá ya no está y los hermanos menores se tienen que sostener. Ni hablar si hay una mujer entre los hermanos. Ahí Ni cuando- hablar. Ni hablar. Ni hablar, y ahí cuando se mete el marido de la mujer. Ni hablar. Ni hablar si es una sociedad de primos, además. Además. Y ni hablar si estamos hablando de las familias de hoy en día, que ya no es la típica, Ensamblada. sino la ensamblada. Vitrene, digamos, ¿no? Claro, que hay varios, En vitrene viene la familia. que hay varios vitrenes ahí adentro de la familia. Así que bueno, Siempre hay uno que lo mandan a hacer gestión gremial, ¿o no? tal cual. En esas familias. La Como para que- pregunta es si Marcos Jiménez Apiola va a poder responder todo esto y nos va a poder dar algunas pistas de cómo sobrevivir en la empresa familiar, ¿no? Exacto. Y también vamos a seguir hablando de ley de semillas. Uh, de semillas. Seguimos. Semilla, en realidad, Semillas. más que ley de semilla, vamos a seguir con el Tecnología. tema de la soja intacta, las patentes. Las patentes. El tema que venimos desarrollando en este programa de si se pueden patentar o no organismos vivos. Esta película que está pasando ahora con lo de la soja intacta, la patente que fue revocada en Brasil, qué ecos estaba produciendo acá, qué novedades. Y para eso lo tenemos a nuestro Nuestro casi columnista. casi columnista, que trajo una batahola en la semana. La realidad es que he tenido un montón de llamados a favor y en contra, porque Estamos hablando de Juan Iglesias Estamos Pérez. hablando de Juan Iglesias Pérez, que no tiene ninguna... A ver, ¿cómo que...? Viste que hay gente que quiere tener 1 millón de amigos, que hace todo lo Sí. posible por caer bien, por simpático, porque me quieras. Bueno, Sí. él no tiene mucho problema con esa parte. Está del sino lado nuestro, de los malentretenidos. de los malentretenidos. Ese que te canta a las 40, ¿te gusta o no te gusta? Bueno, ese es Juan Iglesias Pérez, que trajo una batahola a la vez que lo trajimos hace unos sábados atrás, ¿no es cierto, Sí, Lorena? 2 sábados atrás. Bueno, pero antes de nada, ¿les parece? Vamos a arrancar, y esperemos que venga María Martín en algún momento, vamos a arrancar con todo un bloque lechero, porque ayer o anteayer fue el Día del Tambero. Exacto. Así que vamos a hablar un poco de leche antes de arrancar, que obviamente esta suba con la devaluación, la suba del precio de maíz, soja más la seca, les está pegando como le pega al resto de las actividades, pero un poquito más, ¿no? ¿Pero te parece? ¿Arrancamos? Dale. Dale. Bueno, Félix, seguimos con los temas y Dale. hablamos mucho de futuro, de lo avanzado, Ujú. de los tractores que llega la cuestión electrónica y eléctrica de los autos, y la avanzada va a todos los lugares del A campo. todas las actividades. Y está ocurriendo y a veces toma modalidades que son muy, pero muy interesantes, como la de siempre, ¿no? La de un productor de avanzada que le demuestra, o le muestra, mejor dicho, al resto de los productores interesados en saber cómo alcanzar altas productividades, cuando evidentemente a veces son un escollo lograr estos niveles de rendimiento. Bueno, hay productores que abren las puertas y generosamente muestran lo que están haciendo. Y por supuesto, concita mucho interés de productores que quieren mejorar procesos, en ver efectivamente, ya no en una charla teórica, sino en ir al tambo y al lugar de la producción, lo que están haciendo. Hablé de tambo porque justamente el ejemplo que queremos dar y que me parece muy piola comentar es el caso de un tambo grande en la provincia de Santa Fe que abre generosamente sus puertas, creo que 2 o 3 veces al año. ¿Te parece, Bueno, Jorge? sí, estamos ahora para conocer un poco del tema del tambo de avanzada con Cristian Chiavasa, licenciado en Administración de Empresas y uno de los dueños del grupo Chiavasa. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, todo bien. Bueno, bárbaro, Cristian, acá estamos con Jorge Pandini y bueno, interesados en que nos cuentes en qué consiste puertas abiertas que haces frecuentemente en el tambo de ustedes. Es un tambo, vamos a decirlo, es uno de los tambos más grandes que hay instaurados en la provincia de Santa Fe y quizá en el país, ¿no? Sí, bueno, nosotros en el año 2010 empezamos un proyecto familiar con una sala rotativa de 40 puestos de ordeño interno, con identificación electrónica y bueno, bastante tecnología, como ustedes comentaban. Bueno, eso había arrancado en el año 2003 con la invitación de mi papá a que volviéramos los 4 hermanos que estudiamos administración de empresa a hacer un proyecto familiar y generar fuentes de trabajo y agregar valor en el lugar donde nacimos. Y bueno, a partir de ese proyecto empezó a venir mucha gente a conocer la sala de ordeñe, fundamentalmente invitados por proveedores nuestros del sector, hasta el punto que creo a 2 años de abierta la sala de ordeñe ya habían pasado unas 5.000 personas, entre estudiantes, universidades, políticos, profesionales y productores. Cristian, para caracterizarlo un poco el megatambo que ustedes tienen, están en Carlos Pellegrini, ¿cuántas vacas ordeña? ¿Qué tipo de sala de ordeñe tenés? Bueno, hoy estamos ordeñando, cerramos el año 2017 con un promedio de vacas ordeñadas en alrededor de 1.250 vacas ordeñadas, con picos de más cantidad por ahí, y el promedio de todo el año fue 34 litros 7. Claro. Con momento de hasta 38 litros promedio por vaca de todo el tambo, ¿no? Lo cual es una barbaridad, ¿eh? Y sí, eso es prácticamente el doble de lo que es la media nacional, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Y ustedes pensaban llegar a este nivel cuando se juntaron los 4 hermanos y proyectaron el futuro de la empresa, haber alcanzado tanto el tamaño como el rendimiento? Yo creo que el que se lo imaginaba y siempre decía que lo íbamos a hacer era mi papá, que yo siempre digo que es el que tuvo esa visión de imaginarse cuando ese campo era solo un potrero, pensar que hoy en día podía llegar a ser lo que era. Hoy, bueno, además de la sala, tenemos prácticamente 23.000 metros cuadrados de techo, estamos terminando este año de galpones, para poner vacas abajo del sistema de camas calientes de compost. Y bueno, mi papá un poco tuvo la visión de verlo y de invitarnos a nosotros para poner un poco de sangre joven a la empresa y empuje. Y bueno, se armó una linda combinación en donde pudimos capitalizar toda la trayectoria que tenía mi papá en el sector y la gente conocida, con justamente el empuje o las ganas de hacer que trae la gente joven, ¿bien? Cristian, me surge una pregunta que no tiene que ver con lo técnico, digamos, pero que alcanzas ese nivel de eficiencia, pero ¿cómo surge el compartir con los demás? ¿De dónde nace eso? Porque en realidad estás abriendo un conocimiento que teóricamente deberían hacer otros organismos y lo hacen ustedes por iniciativa. ¿Cómo surge eso de compartir con los otros productores? Mira, creo que hay varios motivos. Uno de los motivos fue que, como te comentaba, era tanta la gente que venía, que llegó un momento en donde, bueno, al principio uno tiene la alegría, la euforia de compartir lo que hizo, y después a medida van pasando las visitas de la gente y te tenés que quedar 2 o 3 horas extra todos los días, se te van perdiendo un poco el entusiasmo. Entonces, el planteo que le hicimos a mi papá es de hacer algo de manera profesional y en ciertos momentos del año, de manera de dar realmente la atención que se merece a alguien que viene a conocer el tambo. Uh-huh. Así fue que surgió la idea, abrir 3 veces al año las puertas del establecimiento, en donde mostrábamos todo lo que hacíamos, pero no solo algo puntual en una visita de 1 hora, sino en una jornada de 2 días, en donde nosotros los dueños y nuestros asesores y también algunos de los profesionales que trabajan con nosotros, contamos, digamos, o describimos el sistema productivo en su conjunto, digamos, ¿no? Porque, bueno, entendemos que estos niveles de eficiencia no son solamente o se hacen invirtiendo en galpones o comprando la tecnología, claro, sino que hay todo un proceso de implementación, de gestión, de cómo le vendés también el uso de tecnología a tu personal, para que no lo vean como una amenaza, sino como algo que los va a potenciar en su carrera, en su trabajo. Y bueno, justamente todo lo que compartimos es todo eso, o sea, bueno, cómo ahorramos tanto dinero haciendo los hilos
con 5 puntos más de materia seca, que eso se hace solamente con un microondas y una balancita, una tecnología costo cero, y ahorramos 3 millones de pesos al año haciendo silos. Cómo implementamos de manera exitosa un sistema, no sé, para detectar celos sin que el inseminador no te lo boicotee porque piensa que se va a quedar sin trabajo. O sea, todo ese tipo de experiencias son las que contamos, con el gran valor de que estás contando algo que no es teórico, sino que es real, como contaban ustedes, y después de mostrarlo en una charla, en una sala de capacitación que tenemos arriba, poder bajar y mirarlo y palpar que realmente eso es cierto y que en Argentina también se pueden hacer esas cosas, ¿no? Cristian, me imagino que serán días muy intensos, porque cada uno de los que va a visitar el tambo de ustedes cae con 1 millón de preguntas que durante los 2 días los deben estar, digamos, haciéndoselas, ¿no? Porque la pregunta es cómo llegan a los 34 litros, cómo se pagan la inversión, que son grandes todas las inversiones que hacen, cómo alcanzan la cohesión de un equipo de trabajo que es necesario, como vos bien decís, para gestionar toda esta inversión que está hecha, ¿no? Sin un equipo de trabajo ustedes no lo hubieran logrado. Sí, tal cual. Bueno, el equipo de trabajo que logramos armar es fundamental. El hecho de tener buenos asesoramientos, buenos asesores también, creo que es otra de las patas claves de nuestro sistema. Y bueno, como bien decís vos, creo que la riqueza de la jornada es que contamos todo, lo bueno, lo malo, lo que hicimos bien, las cosas que nos equivocamos, y me parece que eso es lo que valoran los asistentes que vienen. Que por otro lado también hay como una preselección, si se quiere, porque son jornadas donde se capacitan solamente a 40 productores y asesores líderes del país, y también hay mucha riqueza y mucha experiencia e información para intercambiar entre los asistentes también. Claro. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Cristian, Pellegrini, en la zona donde ustedes están, cerca de Rafaela, sufrió evidentemente el año pasado el tema de inundaciones muy fuerte. ¿A ustedes los afectó y de qué manera? Bueno, o sea, sin lugar a dudas tuvimos, pues no tenían todavía todas las vacas bajo techo, digamos, recién este año vamos a tener casi la totalidad. Entonces, digamos, tuvo un impacto muy fuerte sobre las vacas que estaban encerradas en una especie de dry lock, y ahí vimos realmente los beneficios de haber invertido en bienestar animal en las vacas que estaban abajo de los sistemas de camas de compost. Nuestros galpones de cama de compost tienen más o menos una capacidad de alojar 230 vacas en cada galpón, o sea, teníamos una cantidad de 460 vacas, y en esa época de abril, que vino todo el temporal, llovieron 25 días seguidos acá en Santa Fe, llegamos a meter 650 vacas, consumiendo más cáscara de maní para lograr que siga funcionando la cama de compost, pero eso fue una de las cosas que nos permitió salvar un montón de lactancia de vacas y pasado el temporal recuperarnos más rápido. De cualquier manera, el impacto en cantidad de vacas descartadas totales y muertes, tuvimos algo de impacto, digamos, pero mucho menor que si no hubiéramos tenido ningún galpón, ¿no? Una última, por más que acá me van a matar y te pido que me la contestes de la manera más corta que puedas. ¿Qué pasa con la rentabilidad cuando es en una actividad lechera que hace poco estuvo aquejada con bajos precios y además un modelo lechero de alta inversión? ¿Cómo les termina dando la renta? Y la rentabilidad básicamente viene a través de eficiencia y dilución de costos fijos. O sea, nosotros estimamos que cuando tengamos terminado estos galpones vamos a lograr promedio de 37 litros por vaca por día, y todos esos litros marginales que sacás arriba de 31 litros, 32 litros, son los que te dan la gran rentabilidad en este tipo de proyectos de alta inversión. Y aguanta momentos de bajos precios este modelo. Sí, o sea, si está, digamos, a ver, lo que no te va a aguantar es si hiciste toda esta inversión y por falta de gerenciamiento o por mala genética, mala calidad de alimento, no sacás esos 34, 35 litros promedio año. Claro. Si sacás 37 es muchísimo más rentable y viceversa. Yo creo que si uno, el problema me parece no es en
en estos sistemas no es tanto de si aguanta o no época de precio bajo. Yo creo que el problema es conseguir financiamiento a un plazo razonable y tasa razonable para aguantar los ciclos que tiene la economía de la Argentina, digamos. Pero una vez que tenés hecha la inversión y la cuota que está pagando por capitales de intereses de esa inversión no es descabellada, ese aumento de la eficiencia de la producción y mayor facturación y reducción de costos fijos te permite pagar holgadamente la inversión. Es decir, con altas productividades, esa fuerza a prueba de cualquier precio, de alguna manera lo que estás mencionando, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Cristian, un placer tenerte acá, ¿no es cierto, Jorge? Fue de los más seleccionador esto, ¿eh? Así es, nos dan ganas de ir a una de las jornadas de puertas abiertas. Podemos manguear, podemos ir. ¿Hay asado en el medio, digamos? ¿Charla y charla? Lo esperamos con gusto, ya que están invitados. Y bueno. Una de las cosas que estamos, le robo 2 segundos más, una de las cosas que se hablan en la jornada justamente, que lo hace María Inés Rimondi, una charla que está haciendo ella, es contar cómo transmitir lo que hacemos los productores lecheros a través de redes sociales. Nosotros tenemos en Facebook una página que es Grupo Chavasa, y ahí contamos un poco todo lo que hay, el trabajo que hay y el esmero que hay detrás de un litro de leche y el esfuerzo que hacemos todos los productores lecheros del país para que la sociedad en general lo conozca. Buenísimo. Así que bueno, sería bueno. Dale, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo. Hasta luego. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, ustedes tres, ¿quieren viajar por el mundo? ¿Quieren dar una vuelta? Sí. Me quedé medio agrandado con la vuelta por el mundo. La realidad es que podemos dar una vuelta... ¿Usted invita? ¿Eh? ¿Usted invita? Sí, invito, súbanse. El día que eso es ciencia ficción. El día es más fácil cosechar tomates en Marte que San Martín invite algo. Bueno, aunque no lo crean, los voy a invitar en un viaje virtual, no por el mundo, sino por la región, acá cerca, acá cerquita, para ver lo que ocurre en la lechería tanto de Chile como en la de Colombia. ¿Y por qué? Porque tenemos nada más y nada menos que a la editora de las revistas Infortambo Andina, Andina y... Perdón, me equivoqué, y la Infortambo de Chile y Colombia, a María Inés Rimondi. Acá se están riendo, María Inés, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Un placer Bien. hablar con ustedes hoy. Bueno, me alegro. Acá los invité a los tres descreídos que tengo acá en la mesa acerca de poder contar cómo funciona la lechería tanto de Chile y Colombia, pero más que nada a partir de la idiosincrasia del productor chileno y colombiano, que es interesante, vos la otra vez me lo mencionabas y me parecía muy pintoresco contar dónde están, cómo son. Bueno, la verdad que a priori, bueno, un poco ubico en contexto, yo soy licenciada en comunicación, estoy editando una revista especializada para el sector lácteo tanto en Chile y en Colombia, y hace 14 años que estoy viajando asiduamente a Chile y 10 años en Colombia. Y la verdad que la primera vez que uno asoma las narices por ese sector, entra con un poquito de ojos de turista, si bien tiene un recorrido, digamos, por el sector lácteo nacional, tiene como ese privilegio del turista de ver las cosas y curiosear un poco cómo son. Y la verdad que, bueno, ambos países tenemos como culturas diferentes, laborales. Chile concentra la mayor parte de su producción en la zona sur, con un régimen de lluvias muy intenso, lo cual hace que el pasto en Chile pareciera retocado con Photoshop, con unos colores pantones verdes que en nuestra vida vimos. La verdad que genera una envidia increíble de todo ese pasto. Y además los paisajes, porque he visto las fotos de los fundos, como dicen sí, aquí en los Chile, paisajes son dignos de ocasiones cinematográficas. Y por otro lado, Colombia funciona, el otro día, el mes pasado cuando estuve por ahí, un empresario me lo explicó muy bien. La Colombia láctea funciona casi como Europa, digamos. En cada zona donde se produce leche funciona como si fuese un país distinto, en donde casi que se hablan dialectos distintos, con regímenes de lluvia y climas muy distintos. Entonces hay como una zona cerca de Bogotá, que se le llama la Sabana de Bogotá, y otra parte que estaría en Medellín, en la zona de Antioquia, donde se ubican las lecherías más especializadas. Porque en Colombia hay muchísimo de doble propósito. Para dimensionar rápidamente, estamos hablando de 400.000 productores de leche, en donde el 80% de esas 4.000 personas tiene un promedio de 10 vacas. Claro.
Si lo comparamos contra los 10.000 productores argentinos, 400.000 nos suenan como una barbaridad, claro, Sí, pero son como- 400.000 de 10 vacas. Son minifundistas, en donde el esquema que funciona por excelencia son las asociaciones, las cooperativas, digamos. Se juntan 10 vecinos y pasa el camión una vez por día y levanta la leche de todos, porque imagínate de a 15 vacas, en donde muy pocas son de lechería especializada, doble propósito, dan muy pocos litros de leche por día. Ahora, la Colombia lechera también se desarrolla en un lugar muy, muy quebrado, ¿no? Sí, con digamos, en la parte de Medellín, con unas lindas, digamos, unas lindas sierras, a donde ahí el pasto por excelencia es el picuyo, que vendría a ser como una suerte de reiras, también muy verde, muy lindo. Y no, lo que estaba por contar es que, digamos, el sector lácteo colombiano enfrenta desafíos en cuanto a transparencia, porque tienen el 40% de la leche todavía está en negro, digamos, en los famosos tarros. Claro. Entonces tienen como un lindo camino para transitar en el camino de la profesionalización del sector. Y bueno, y la verdad que es muy interesante. Uh-huh. Es muy interesante, y lo que tiene de común denominador ir a visitar tambos en Chile, en Colombia y en Argentina es la avidez de las personas por compartir su historia, digamos. Ajá. Uh-huh. Siempre te esperan bueno, acá con un mate, pero allá con un tinto, como dicen en Colombia, que es un café. ¿Y en Chile con qué? Y en Chile con un pisco sour más de una vez. Bueno, no la estás pasando mal, Marinés. No la estaría pasando mal, no. Siempre que te esperen con ganas de contarte una historia, la verdad que es un privilegio. Ahora, la idiosincrasia del chileno, del productor chileno del sur y del colombiano deben ser muy distantes, ¿no? Me imagino del colombiano García Márquez casi. Sí, en el sur de Chile hay una impronta alemana muy fuerte, la mayoría de los productores tienen ascendencia alemana, hay como un manejo muy empresario de los establecimientos y tienen una linda trayectoria en el manejo de gestión. Ellos tienen varias empresas que se dedican a hacer asesorías de gestión. Así que en ese sentido están como bastante profesionalizados, por lo menos lo que más duro pareciera. Sí. ¿Y el colombiano? Y el colombiano tiene esa cosa, ese cantito tal cual caribeño. Es más musical. Claro. Sí, más musical, más agradable, con una hospitalidad a la hora de recibirnos. Y sin embargo, cada vez más se encuentran fincas profesionales, digamos, que están recorriendo este camino que le decimos nosotros, hasta el devenir empresario, digamos. Cada vez más la gente se preocupa de entender su tambo como una empresa, lo cual hace un par de años atrás no era tan nítido. Hoy se ve mucho esta inquietud, digamos, ¿no? De manejar empresas. No tomarle el tambo como un estilo de vida, sino como un negocio. Y eso es un común denominador bastante claro que estamos viendo. Marinés, ¿qué tal? María Martini, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es el tema de la seguridad para producir en Colombia? Mira, ahora están tratando de firmar unos acuerdos de paz en los cuales no todo el mundo está muy de acuerdo porque pondría como un manto de amnistía y está como bastante controversial ese acuerdo de paz. No obstante, la seguridad no fue advertida como un problema gravísimo. Obviamente hay que ir atentos, pero nosotros somos un grupo todos de mujeres jóvenes, y la verdad que andamos arriba de las bucetas, como se dice allá en Colombia, y bueno, por ahora, bien, digamos. Uh-huh. Pero gracias al acuerdo de paz las cosas han entrado en un plano un poco más de tranquilidad. Vos contás que cuando llegás, vos llegás y te esperan con historias para contarte. Sí. Pero y al revés yo lo pienso, sabiendo que vos sos de un país, digamos, con una tradición agropecuaria muy fuerte, ¿te piden información? Sí, me piden información, y sobre todo en Chile hay como un regodeo por saber qué mal nos va a los argentinos. de contanos qué mal, contanos de la corrupción, contanos de zancos. Perdón, no quema la leche. Tal cual. Hay como un poquito de eso, pero uno tiene que saber tomarse las cosas, digamos, con el sentido del humor. Como viene entre los hermanos latinoamericanos. Sí. Nosotros te ponemos el oído, escuchamos y tratamos de siempre remarcar lo positivo de cada uno de los países donde nos toca ir. En cuanto a comunicación, y ya que Jorge te lo pregunta, yo diría que ante las 2 o 3 palabras que te puede llegar a decir un productor chileno, alemán,
y lo comparás contra las 50 o 60 que te debe tirar un productor colombiano, hay una distancia sideral en la comunicación entre uno y otro, ¿no? Porque me imagino que el colombiano, antes de decirte buen día, te manda un poema, qué sé yo, antes de entrar al tema, digo, ¿no? Nos dicen mucho su merced todavía. Su merced, Su merced, su merced nos dicen, su merced, o doctor, en Colombia todos son doctores. Claro. Y hay un grado de respeto que excesivo, el castellano que no se puede creer. Y uno tiene que hacer mucho esfuerzo para concentrarse y pasar el colador de los adjetivos, digo yo, porque por ahí, para analizar una oración entre sujeto y predicado, en el medio se te fueron 700 adjetivos y decís, ¿dónde me quedó el verbo? Claro, ¿A qué le tenía que prestar atención? No, me imagino que la manera de ser argentina debe en algún punto chocar, de ir directamente al grano cuando el colombiano necesita media hora de charla previa, ¿no? Sí, un poquito al principio... de moda la palabra manija, ¿viste? Sos un manija, es como que vas a 220 kilómetros por hora, sobre todo en las reuniones, digamos, con productores y mismo con empresas del sector. Decimos, bueno, a ver, antes de entrar hay que respirar hondo y adecuarse al tono y de la situación actual, porque si no, el argentino es como que enseguida le agarra la verborragia y a veces pecamos de soberbios. Y a los tiempos, ¿no? Hay otros tiempos, evidentemente, Sí, la verdad que sí, pero yo lo destaco, la verdad, la riqueza del contraste y la hospitalidad de los países y como siempre digo, ¿no? Qué privilegio que la gente te esté esperando para contarte una linda historia que por lo general en el 90% de los casos es familiar, de un abuelo. En el caso de Chile, aunque fueron, digamos, expropiados de sus tierras, las volvieron a comprar, digamos, en el mismo campo como para sostener el legado familiar. Y eso es algo muy muy lindo. Y además, o sea, es simultáneo. Por un lado el legado familiar y la tradición, y por otro lado, digamos, cómo se suma el devenir empresario en esto, ¿no? Que pueden convivir el empresario y la familia. Y es un lindo camino que estamos acompañando. Marinés, un placer tenerte acá en esto de contar lo que ocurre en la lechería de Chile y la de Colombia por medio de las dos revistas que vos estás editando, Infortambo en Chile y Colombia. Bueno, así chicos, bueno, gracias a ustedes. Bárbaro, te mandamos un beso. Mañana. Gracias. Chau. Hasta luego. Bueno, llegó el momento tan esperado, viste, el previa de las peleas, cuando los dos boxeadores se miran y se tocan la nariz ahí para pelearse. Bueno, es el debate sobre el B-Tren, que venimos postergándolo desde hace semana, pero bueno, acá el malentretenido de Jorge Pandini llegó al estudio. No, yo levanto la mano porque quiero hacer una pregunta. Ah, bueno. Es educada. Es educada. Bueno, déjame que termine la frase. Sí. Llegó el momento del debate, pero la tenemos que tener acá a Lorena Tesio que haga de jurado, tal cual, para poner algún nivel de regla de juego en este debate. Yo quería hacer una pregunta primero, antes de empezar. A ver. ¿Qué es un bitren? Bueno, voy a explicar. ¿Usted vio que va por la ruta y ve el camión con lo que la gente dice con el acoplado? Sí. Puede ser un camión jaula, puede transportar un container. Eso es un semirremolque. Es decir, el camión en sí mismo es la cabina, el motor, una plataforma donde se apoya el semirremolque. Y es lo que arrastra, ¿sí? Es lo que vemos nosotros en la ruta. El bitren es ese mismo camión que usted ve, pero en vez de un semirremolque, 2 semirremolques sumados. Que no es sumados así nomás. Están diseñados específicamente, articulados, y eso es lo que se llama un bitren. Es el mismo camión con 2 semirremolques o 2 acoplados, si usted quiere. Con 2 acoplados. Para que la gente más o menos entienda. Claro, para que lo entendamos todos. Articulados, ¿no? Articulados como los 34, con los colectivos 34 que vemos en la ciudad. Exactamente, póngale más o menos. Es un desarrollo especial. No es que, a ver, hacemos un trencito y seguimos enganchando acoplados. Ajá. No. Está diseñado, fabricado, construido de una manera específica y que son más seguros. San Martino está en contra porque diga. No, que el debate trata de si se puede incorporar al bitren como otro elemento de carga o no. Y acá Pandini dice que sí, porque habla de una baja de costos, que en un rato la va a aclarar. Y yo digo que no, porque no hay infraestructura como para
bancarse bitrenes en las rutas. Pero por ahí bueno, se podría usar de Rosario a Buenos Aires, dentro de la provincia de San Luis, Rosario a Córdoba, donde hay autopistas. donde hay autopistas. Yo En digo, esas tres- si en esas viene tres en el, vías. en el bitren, que no salga nunca de una autopista y que no se meta en ninguna ruta argentina, porque es un verdadero peligro. ¿Por qué? Porque de las tantas que hacemos, que nos enamoramos con algo, ponele, nos enamoramos de torres de 30 pisos y después no hay observamos agua. que no hay, claro, que no hay agua o que no hay la misma calle que para transportaba estacionar, una eso. casa de fin de semana, hoy tiene una torre donde hay 200 personas, qué sé yo, de las tantas que hacemos acá en Argentina, ¿no? Bueno, el tema es así. A ver, primero hay que decir que requiere que los conductores de los camiones estén muy bien capacitados, y en esa capacitación implica que no hagan una fila de bitrenes, sino que entre un bitren y otro haya un espacio para que los autos puedan circular. ¿Cuánto tiene de largo un bitren? ¿Y cuánto de ancho? Bueno, el ancho no varía respecto de los camiones que hoy conocemos. El ancho no varía. Ahora, el largo varía, porque hay distintos tipos de diseños. Pero va desde 20 metros con 50 centímetros, hoy, acá, lo que está habilitado, hasta, le diría, hasta 30 metros con 25, que es la máxima longitud permitida. De la punta de la trompa del camión hasta el fondo del último remolque, semirremolque. O sea, 30 metros. Ahora, lo que establece el ordenamiento es que no todos de la misma longitud pueden ir por cualquier lado. No Hay pueden andar. divisiones. Se están estudiando los corredores viales sobre los cuales van a estar permitido que esto funcione. Que de hecho ya hace tiempo que están funcionando en la provincia de San Luis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto por el cual yo defiendo? Digamos. Y no solo defiendo yo, hago mía, digamos, la causa de la bolsa de cereales de Córdoba. Si usted se Apa. quiere meter con la bolsa, métase. Porque conmigo se hace guapo. Vaya a hacerse guapo allá ahora. Vaya. ¿Qué dicen los cordobeses? ¿Qué dicen los cordobeses? ¿Cuáles son los que ven como ventaja, no es cierto? Es que permite transportar entre un 30 y un 60% más de carga, con una gran reducción de costos, que es lo que hablamos acá, que a veces es más caro traer un producto de una economía regional hasta el puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires a China. Entonces acá hay, con una misma unidad tractora, con un mismo camión, Claro. más capacidad de carga, lo cual obviamente disminuye el costo del flete, ¿sí? Después, es más sustentable porque usa un solo camión para transportar más carga, gasta menos combustible que eso llevado por 2 camiones. Acá dicen ellos que dan más seguridad a las rutas, porque en realidad va a haber menos camiones circulando. Es cierto, el camión es más largo, pero va a haber menos camiones, porque con un camión hace casi el trabajo de 2. Más o menos, póngale. ¿Puedo saltarte a los talones antes de que continúes? venga, ¿Puedo venga, saltarte venga, a que los estoy talones? preparado, vine. La realidad es que todo eso Sí. me encanta de alguien que, porque está de moda ahora decir los Excel, ponerle en un escritorio, armó, ideó y pergeñó. Pero ese que ideó y pergeñó no sufre lo que es subirse hoy a una ruta argentina pensando que puede haber esos 20 y algo metros de camión para pasar. Imagínate una cuchilla entrerriana. Imagínate una de las lomitas que te encontrás en Tandil o en cualquier lugar ondulado cuando, sin señalización, porque es muy argentino y ya lo venimos hablando, esto Obvio. de gastar en ruta, pero gastar 0 mangos en un, iba a decir, cartel, Sí. nada, no hay señalización de nada, vos te mandás y de golpe te encontrás con, no sé, la caterva de autos de enfrente, Sí. con el tráfico que hoy hay. Por eso dicen Las que están rutas argentinas son estudiando Por eso que los inviables. carriles. van a estar habilitados en ciertos corredores viales y no en todos. Y yo quisiera Claro. saber el hombre que está en el escritorio, cuáles son esos ciertos... No, están- mire, El tema es, por ejemplo, si tiene que bajar, no va a ir de Buenos Aires a Rosario, supongamos que es autovía, va a ir desde San Nicolás y desde el puerto de San Nicolás a la autovía. el trayecto hasta la autovía, Por ¿cómo lo ahora están viendo la Ruta Nacional 9, que es toda autopista desde Córdoba, ¿sí? Por ahora están viendo eso. hace? Buenos Aires, Rosario, Córdoba, sí, eso es Sí. toda autopista. Y la Ruta 1214. La 12 y 14. Sí, están Bueno, viendo. ahí está. Ahora, no todos del mismo longitud van a ir por todos lados. Depende del peso y la longitud.
y está en una etapa de experimentación. Yo coincido con usted que hay que trabajar mucho sobre la red vial. Eso estamos de acuerdo. Claro, es el huevo y la gallina. ¿Cuál arrancamos primero? ¿Qué Arrancamos hacemos? por la infraestructura, después que tenemos la infraestructura a ver. metemos el bitren, o metemos el bitren para que en algún momento haya infraestructura. Yo le pregunto a usted, de ese corredor de la Ruta 9, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿cuánto transporte del sector agropecuario viene por ahí? Viene mucho. Mucho. Entonces, ya eso implicaría ya un alivio. Ahora después, usted me dice, pero son más grandes, rompe la ruta. No, porque tienen mucha tecnología. Todo tiene suspensión neumática. Y digamos, supóngase, usted tiene esta mesa con 4 patas, ¿no? Y le pone peso arriba. La distribución del peso se distribuye en las 4 patas, que es lo que apoya en el piso. Si usted en vez de 4 le pone 8 patas a la mesa, hay menos presión por centímetro cúbico sobre el piso. Con los bitrones pasa lo mismo. Rompen menos la ruta porque tienen más cantidad de ejes y de neumáticos. Además tienen suspensión neumática. Además tienen ABS. Tienen un montón de tecnología que los semirremolques o los acoplados comunes no tienen. Entonces eso es un dato también tecnológico que implica con la seguridad en la ruta de lo que usted refiere. ¿Y tiene una velocidad máxima este bitren? 80. 80. No puede pasar de 80. No pasan de 80. No va a pasar de 80. Ahora, la verdad es que yo coincido con vos que no solo para los bitrenes, para ir con el auto, las rutas son un desastre. Sí, sí. Excepto la que nos dejó el motonauta naranja, claro, que hizo todo nuevo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar entonces de la autopista, estamos de acuerdo. Vamos a la 12 y 14, que vos decís que se puede transitar. Ahí están estudiándolo y lo van a ver. Por ahora, si vamos desde Córdoba, el corredor Córdoba-Rosario-Buenos Aires, ya es un avance. Eso es un avance eso es un avance. Es un avance. Y la verdad es que el gobierno está tratando de mejorar la red de autopistas. Con lo cual, bueno, empecemos por donde se puede. Pero en San Luis están funcionando hace tiempo. ¿Por qué? Porque tiene muchas autopistas. Y baja mucho. Yo vi un video donde ves al bitren al lado de la cosechadora que va cargando. Y entonces imagínate que también rompe menos el campo, porque entra con un camión. Se ahorra un viaje. Claro, pero ahí viene parte de lo que decía Lorena. Uno dice, bueno, solamente podés transitar por la autopista Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Rosario-Buenos Aires. Pero para llegar a la autopista, del campo a la autopista, tenés que transitar desde camino de tierra, desde camino provincial, con el estado en que vos marcás. Todo ese trayecto, hoy por hoy, con el estado alámbrico con que está atado todas las cuestiones, es un peligro. Yo le voy a decir una cosa, para dirimir esto en igualdad de condiciones. Usted está de ese lado del escritorio defendiendo esa posición. Y vos estás con la Bolsa de Córdoba. No solo la Bolsa de Córdoba, porque ¿sabe quién apoya también? La Unión Industrial de Córdoba. Ah, bueno. Que dijo que manifiesta su satisfacción y apoyo a la iniciativa del gobernador Schiaretti. Ajá. Porque la logística en el comercio de bienes y servicios juega un papel fundamental. Y yo, ¿sabe qué le digo? ¿Por qué en algún programa no llamamos a la gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba? Claro. ¿No? También voló. Que estén de yo mi soy lado. Nacho, pero oíme, acá hay un malentretenido para bancar. Y a mí no me importa cuántos son de aquel lado, sino que vaya viniendo. Yo le diría a mis queridos cordobeses que si quieren hacer todo lo de los bitrenes, arranquen por arreglar las rutas, señalizarlas, que no cuesta nada. No Que cuesta terminen nada. en la 26 y la 4 al sur, por favor, señor ¿De gobernador. dónde a dónde va esa ruta? De todo el sur de la provincia de Córdoba. Es una ruta provincial que la están haciendo de a pedacitos hace un montón, hace como 39, 40 años que le están 100 haciendo. años de soledad Sí. es esa ruta. Bueno, que arranquen, Jorge, que vengan y que de ahí expliquen. sale un montón de producción de la provincia. Y sin embargo Y por las ahora rutas están no autorizados están. a llevar hasta 60 toneladas. ¿Sabes lo que tengo miedo? Que esto es inventar otro Frankenstein, que traemos un Frankenstein y después todas las rutas siguen igual porque dijimos que en algún momento las rutas iban a estar arregladas. Entonces pasa el cuento que vos decís. Hace 100 años que esa ruta se está arreglando y mientras tanto tenemos a los bitrenes yin, yang, viniendo y viniendo. Y algún día dice, no, algún día vamos a arreglar. Que arranquen arreglando las rutas, señalizando las rutas, haciendo todos los deberes postergados de esta querida Argentina y que después vengan los bitrenes. Bueno. Porque la realidad es que hoy es imposible andar en las rutas argentinas, imposible, a menos que tengas un nivel de locura importante. Bueno, vamos a hablar entonces en otro programa con esta gente, incluso con el secretario, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Dale, que dijo amigo. que están trabajando en mejorar todo esto que usted pide y que además no puede ser que sea más caro llevar de Córdoba a Buenos Aires que de Buenos Aires a Dubái. Bueno, que vengan y veremos. Así que usted ya sabe de qué lado estoy yo, está claro de qué lado está usted. Ahí está.
Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, hora de hablar de nuestro tema que venimos siguiendo hace sábados atrás con la cuestión de Intacta, la soja intacta, con la patente revocada en Brasil, los ecos y las cuestiones que pueden llegar a pasar en nuestro país a partir de este fallo judicial que revoca nada más y nada menos que la patente en Intacta, teniendo en cuenta que acá también había desde hace ya bastante tiempo todo un run acerca de la validez de esta patente. Obviamente esto trae un impacto muy grande en lo que es la economía del productor, la actividad agrícola futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos interrogantes que se abrieron. Tuvimos sábados atrás la participación en el estudio de Juan Iglesias Pérez, que trajo, como decíamos al principio, una batahola de la Gran 7 y 1 millón de amigos que se ganó nuestro columnista ya, Juan Iglesias Pérez. Bueno, pero lo tenemos del otro lado de la línea. Buen día, Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Félix? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué novedades hubo en esta semana, ya que estamos haciendo algo así como el tracking de lo que va pasando semana a semana tras el fallo de Brasil? Mira, novedades efectivas, digamos, no ha habido, pero he hablado con diferentes miembros de las asociaciones de productores, algunos funcionarios, y hay un rumor, algo más que un rumor, de que se va a llegar, digamos, a una ley de semillas de consenso. Ajá. Y esto del consenso me preocupa mucho, pero más me preocupa que hablemos de una ley de semillas de consenso, porque el problema no está en la ley de semillas. Esto me hace acordar de la línea Maginot que hicieron los franceses y quedaran tranquilos porque los alemanes no iban a entrar en Francia. En la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Después te lo vení después. Perdón, que está una persona. Uh-huh. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y estaban tranquilos y los alemanes fueron pues al Holanda y Bélgica y entraron fue un desfile en la entrada en Francia. Entonces, hablar de la ley de semillas es no ver el campo de batalla que marca Monsanto. A ver cómo ¿Me es explico? eso? Pues Monsanto claramente no habla de ley de semillas, ni las demandas que ha iniciado están en función de la ley de semillas, sino claramente no en relación a la patente que tiene, que él dice de cubrir intacta. Por tanto, la batalla te la marca el enemigo. Vos no podés ir a pelear, a quedarte tranquilo a través de Maginot y mirar como los otros desfilan por Bélgica, Holanda, que es lo que está haciendo el gobierno y no entienden las organizaciones. Yo les pediría a todo el mundo que lea el contrato de licencia de uso de semilla de Monsanto. En ningún momento hace ninguna referencia a la ley de semillas, sino claramente habla de la ley de patentes. ¿No es cierto? ¿Y qué dice? Que vende semilla, no. Lo que dice Monsanto es que otorga una licencia para el uso de la semilla que le comprarán a otro semillero. Bueno, pero lo que pasa es que es bastante lógico, digo, porque en realidad Monsanto no es un semillero. En definitiva, el que pone el semillero... No les interesa la ley de semillas, sino todas las demandas que hay estarían en base a las normas de la ley de semillas. Y no hay ni una sola hay. En cambio todas, tanto las pocas que han hecho en la justicia, como el número grande que han hecho en la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, lo cual es una instancia absurda, todas hablan en el primer renglón hablan de la patente. Por tanto, no veo ninguna posibilidad de solucionar el problema a través de la ley de semillas. Vamos a ir un paso atrás, Juan, aclarando de que hoy por hoy la semilla tiene como dos jurisdicciones, ¿no? La ley de semilla y la ley de patentes, básicamente. Sí, pero Monsanto la otra jurisdicción no le preocupa. En ningún lado habla de la jurisdicción de la ley de semillas. Uh-huh. Es decir, el enemigo te marca dónde tenés que ir a luchar. Si vos lo esperás atrás de la Maginot y ellos vienen por cosas, ¿qué hiciste? Nada, perdiste tiempo nada más. Bueno, aclaremos que enemigo tuyo. No, enemigo mío no, enemigo de la prosperidad nacional. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, el tema pasa por trabajar sobre la patente que está vigente, que es tan nula como la que se está anulando en Brasil. Ahora, te doy una impresión personal, hablando también con dirigentes a partir de toda la ola que trajiste vos en este tema. Lo que me doy cuenta, primero que es un tema difícil,
Y segundo, que se hace muy poco esfuerzo desde el lado de los dirigentes y de los productores para entender un poco más este tema y de qué trata. Hay mucha confusión acerca de lo que la semilla, los eventos biotecnológicos, lo que es una patente. Es decir, me parece que hay que estudiar un poco más antes de empezar a opinar. O Pero decir, ninguna duda, Félix, comparto totalmente lo que decís. No hay ningún interés, porque con solo leyeran atentamente los contratos de licencia que firman con Monsanto, se darían cuenta en qué están hablando, porque además lo interesante, que la vigencia del contrato no es hasta ahora el 2020 que vence la patente que está alegando hoy Monsanto, sino que la vigencia que dice el contrato es 28 del 11 de 2028. ¿Por qué? Porque Monsanto tiene otras patentes que no está otorgada, pero está solicitada. Una patente solicitada genera los mismos derechos que una patente otorgada hasta que es cancelada o anulada o no otorgada, rechazada. Entonces, Monsanto, que claramente está avisando a los muchachos, vamos a seguir con esto hasta el 28 de noviembre de 2028, porque hablando con algunos líderes de las asociaciones, me dijeron, vence en el 2020. Vence en el 2020, nada, va a seguir. Ahora, aunque la otra patente no termine siendo efectiva, lo que sea, Monsanto, los agricultores están obligando a pagar la licencia ahora y este contrato va a estar vigente, aún después de el vencimiento de la patente, porque lo que están firmando es que van a pagar hasta el 28. ¿Me explico? Así que no hay nada. Y la única forma de anular esta cláusula, no hay comisión de competencia, no hay ninguna instancia de abuso de poder o lo que sea, no hay ninguna instancia que no sea la anulación de la patente, porque no hay forma de eliminar estos contratos si no es con la patente anulada, que retrotrae todos los hechos al día que la patente fue presentada en el año 2000. Te hago una pregunta con respecto a lo que... a mí lo que más me llama la atención es que una vez que ocurrió el fallo judicial en Brasil, que es de una magnitud que creo que acá todavía no se terminó de percibir, hizo medianas olas, es decir, no hizo todo el oleaje que debía hacer, por lo menos dentro de las entidades del agro, CRA, Rural, Federación Agraria, Coninagro. Nadie salió a hacer medianamente nada, que yo sepa, a menos que vos sepas algo. No han hecho nada todavía, pero por eso te digo, en las charlas de esta semana, porque, bueno, el tema revivió, el tema hasta hace 2 semanas era un tema abandonado, estaba el acuerdo que habían hecho en diciembre y todo se iba a solucionar fácil. Esto se ha movido un poco y se está hablando, no todas están hablando, pero algunas están hablando y están preocupadas y quieren... veo síntomas de que buscar un mayor conocimiento del tema. Por lo menos al punto de revisarlo, no digo de tomar una decisión, sino revisar lo que tenemos hoy por hoy en el país, no sé si se podrá hacer desde limpio, desde dónde, para decir, bueno, ¿está correcto o está incorrecto? Es como vos de alguna manera planteabas en una especie de debate o una investigación o una revisión, o algo que por lo menos debería demostrar que, bueno, lo que pasa en Brasil de alguna manera tiene influencia aquí, ¿no? Sí, eso es lo que te decía hoy, que por lo menos hay ciertos síntomas que alguna asociación está preocupada, creo que está preocupada. No sé si todavía tienen bien claro el camino a seguir, pero creo que está realmente preocupada y se dan cuenta que la cosa no... Lo que creían en diciembre que estaba solucionado, no está solucionado. Más allá de la es un avance, un gran avance en 2 semanas, ¿no? Sí. Salgamos un poco de la coyuntura y te aprovecho con una última pregunta, Juan, que es quizá menos coyuntural y más conceptual, ¿no? Planteamos a futuro que se viene un debate sobre la cuestión de patentar o no patentar organismos vivos, ¿no? De lo cual cambia la ecuación económica de acá para adelante. ¿Por qué no nos explicás conceptualmente por qué sí o por qué no deberían patentarse organismos vivos? Mirá, el tema no es organismos vivos. Por lo menos hasta ahora el hombre no ha podido inventar un organismo realmente vivo, es decir, no ha hecho al muñeco Frankenstein, pero es una posibilidad.
Entonces decir que no se pueden patentar organismos vivos me parece abrir un juicio sobre algo que no tenemos hoy los datos como para abrirlo. Lo que sí es muy claro, clarísimo, que las patentes, estas patentes biotecnológicas que se dan con tanta fluidez, no están bien dadas porque una patente no puede contener como invento algo que está en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que transmiten los genes? Los genes transmiten funciones, ese es el valor del gen. El gen es un microprocesador. Entonces, esa función, la función que a ese gen le dio la naturaleza, no puede ser patentada. Esto hubo con un juicio que se cerró en 1980, Diamond contra Chakrabarty. La Corte, en un fallo totalmente dividido, 5-4, definió que ciertas bacterias eran un invento. En realidad no eran un invento. No eran un invento, pues esas bacterias funcionaban como funcionaban, la nueva función que tenían frente a las que tenían la naturaleza, porque se les había introducido plásmidos que son también transmisores de funciones dentro de esas bacterias, pero las funciones que transmitían esos plásmidos es la que la naturaleza le dio desde siempre. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Lo que se transmite es una función que está en la naturaleza o es una función diferente? Si la función que transmite el gen A2AP4, que es la patente de Monsanto, la presunta patente de Monsanto, estaba en la naturaleza, no es patentable. Ahora, si ese gen logran por un milagro intervenir en el gen y que tenga un resultado distinto, que sea, por ejemplo, que las hojas se conviertan en un ombú, fantástico, eso es un invento y es materia viva. Pero eso no es lo que logra. Lo que logra es que la semilla está teniendo una función que ya estaba en la naturaleza. Eso, por eso hay gente que se enoja, pero el fallo, por ejemplo, que los argentinos están tan contentos que le ganaron a Europa cuando se mandó la harina de soja a Europa, y Monsanto nos inició allá una acción. Dice, el fallo lo ganamos porque la Corte dijo que la harina de soja no podía transmitir la misma función que transmite la semilla. Está mal, está mal. Lo que no se puede patentar son las funciones. Es decir, aunque hubiera ido como semilla, no era patentable. Monsanto no tenía razón de nada. Clarísimo. Me explico la cosa, hay que pensar en funciones, no en si está vivo, está muerto, no. La función está en la naturaleza, no es patentable. No está en la naturaleza, es patentable. Pero no que el hecho que hoy lo recortan y entonces ya no es ADN normal, es ADN-C, no importa, yo puedo cortar la cola del tigre todos los pedacitos que quiera, y aunque me quede un pedacito microscópico, es cola del tigre que está en la naturaleza. Juan, clarísimo. Te digo que queda pendiente un debate, porque ya se te han anotado unos cuantos que te quieren acá venir a debatir en el piso, en el estudio, con este tema que es tan interesante, tan atrapante. Así que preparado estás, no te voy a decir que te prepares, ¿no? No, es que eso es lo que propuse ya en febrero de 2016, enero de 2016. Tienen un debate abierto donde quede en evidencia para los funcionarios que lógicamente no son sabios, que tienen una información muy limitada, porque es así, un funcionario no sabe, pues si fuera a ser especialista en todos los temas que le toca, bueno, no estaría en la función pública, estaría haciéndose millonario en New York, ni siquiera en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, los funcionarios tienen que tomar la información y evaluar con eso, y eso hay que hacerlo. Es la única salida de esto. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo, gracias. Te agradezco, yo, muchas gracias, saludos para ir para la mesa. Hasta luego. Bueno, tema atrapante, ¿no, Jorge? Va a seguir para la polémica, ¿no? Va a seguir, porque además hay una cuestión de que no es fácil empezar a entender estos temas, pero es crucial entenderlos, porque de eso depende, en definitiva, mucho de la ecuación económica que va a venir para adelante. A lo que vos decís, todos los que están en la polémica, de un lado o del otro,
conocen el tema en profundidad o toman un partido, digamos, por lo que me parece. Y yo creo que por lo que pude hablar hay primero una falta de información. Es más, te digo el caso particular mío, me tardé mucho tiempo en empezar a entender de qué se trata exactamente toda esta cuestión de la biotecnología, de la transgénesis, de las patentes dentro de los eventos, etcétera, 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 de lo que es ley de semilla. Bueno, es todo un campo abierto que lo que primero habría que pedir es que quienes tienen una responsabilidad de representación, los dirigentes, lo primero que tienen que hacer es entender bien este tema, ¿no? Así que bueno. Bueno, seguimos. ¿Y las guapas? No sé, se han desaparecido. ¿Se han desaparecido las guapas? Desaparecido. A ver si vuelven. Bueno, qué programa movido que tenemos, ¿eh? Tuvimos el debate acá con Pandini y tenemos, como habíamos prometido en el arranque del programa, a nuestro invitado. A nuestro invitado que le damos la bienvenida y muchas gracias por venir, es Marco Jiménez Apiola. Así es, un especialista en empresa familiar, con 2 libros, La empresa familiar de campo, del arenero al escritorio, y el último, El buen trato del ganado, también de Marcos. Buen día, Marcos, ¿cómo va? Buen día, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar acá, ¿no es cierto, Jorge? Todo un esfuerzo venirse acá, ¿eh? La verdad que sí, pero siempre es bueno tener un invitado de esta categoría. Tal cual. Marco, tenemos pero millones de preguntas porque en el arranque del programa hablábamos de una empresa familiar, que era una empresa familiar tipo padre, madre, hijos, y ahora con esta cuestión de familias ensambladas, o empresas familiares de primos, o familias donde, como decía Lorena, además de hermanos, hay una hermana que tiene el marido. Que tiene un marido. Bueno, se abren muchísimas cuestiones que no sé, el porcentaje de empresas familiares en el país es altísimo, ¿no? Yo tengo un dato, que bueno, después lo vamos a hablar con nuestro invitado, que de entre 1 a 1.2 millones de empresas familiares hay en nuestro país. ¿Cuánto? Entre 1 y 1.2 millones de empresas familiares. Totales, de todas las actividades. Totales, sí. Y que representan el 75% del total de las empresas de nuestro país. Así que bueno, amerita hablar del tema. Marcos, ¿por qué te metiste en este tema hace ya cuánto tiempo? Y más o menos 20 años. Me metí por instigación de María Orbolave, que es el director propietario de Márgenes Agropecuarios, y que me invitó a escribir una columna, y se me ocurrió un día escribir sobre el tema de empresas familiares. En el año 99, así que en el siglo pasado. Sí. Y le gustó mucho. Y siempre digo, yo pensé que, bueno, daría para 7, 8 artículos más o menos, porque con eso está todo dicho. Y bueno, en el libro que es de julio del 16, hay 65 artículos. Y después de eso escribí 7 más. Y estoy escribiendo otro más. ¿Y vos crees que de esa cantera salen? Claro, yo le decía, mira, este ladrillo no da más aceite. No, vos seguí. Y si bien los temas son relativamente constantes, los problemas son bastante constantes, ¿cómo diría? El ángulo o la presentación del problema cambia mucho. ¿Por qué? Por el tipo de familia, por el tipo de empresa. A mí me llamó mucho la atención entre tus artículos, uno que escribiste hablando de que hay familias que toman como una virtud, una empresa, una familia que tiene un bien, que tiene una empresa agropecuaria, que tiene un establecimiento, que lo toman como una condecoración o mirá qué bien, en mi familia no se habla de plata. Exacto, sí. En mi época, yo soy del siglo pasado también, había una... ¿Cómo también? Nosotros somos de Usted es de hace 2 siglos, San Martino. Bueno, pero ahora uno tiene que hablarle a los millennials, que van a ser los que nos van a enterrar. Había una tira cómica que era muy graciosa, que se llama Hay un caño en tu futuro. ¿Hay un caño en tu futuro. Yo no me acuerdo dónde salía, vos por ahí te acordás. Y que consistía en una situación X donde alguien decía algo y la viñeta era como Gaturro, digamos, que decía hay un caño en tu futuro. Bueno,
Y yo creo, cuando oigo a la gente dice, no, nosotros no hablamos de plata, yo digo, hay un caño en su futuro. Claro. Hay una El caño en esa época no era algo con que te pegabas, sino un caño era donde ibas a parar cuando te fundías. Claro. Sí, a vivir a los caños. Exacto, a torrente de los caños, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay un caño en el futuro de esas empresas? Y porque la empresa se trata de dinero. Uno la puede maquillar, disfrazar y todo lo que quiera, pero de lo que se trata es de un capital que debe rendir una ganancia y todo eso se mide en dinero. Y ese capital tiene propietarios y esos propietarios, les guste o no les guste, tienen alternativas en su vida, opciones para ese dinero. Entonces, si la empresa familiar de campo, sobre todo, que es muy susceptible a esto, no le rinde a todos los socios lo que debería, todos empiezan a pensar, bueno, pero si yo vendiera mi parte, con eso me compro, en vez de pagar alquiler, me compro un flor de departamento mejor que el que alquilo, me compro una casa en la playa o en un country, y bueno, sigo viviendo de mi trabajo. Así que hay que hablar de dinero porque lo que sucede normalmente es que las familias crecen y las empresas no crecen, pues es muy difícil producir hectáreas como se producen hijos, ¿no es claro, cierto? esa es una frase muy divertida tuya, Claro, digamos sí. que los hijos se producen más rápido que las hectáreas, Exacto. ¿no? Entonces, Bueno, hay países donde la ley de herencia es para el primogénito. Claro, y eso evitas, la sabiduría inglesa. exacto, sí, la sabiduría inglesa, pero viene acompañada por una tasa de impuesto a la sabiduría inglesa que hace su trabajo también. Lo que pasa es que acá la reforma agraria cayó, se hizo en la Argentina a partir de la herencia. La herencia fue la mejor manera de subdividir los campos en Argentina. Exacto, bueno, que esa era la idea de Napoleón, que hizo, digamos, él no hizo la Revolución Francesa, pero quería institucionalizar la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos a hacer un código civil donde todos los herederos tienen los mismos derechos. Y se acabó la aristocracia terrateniente. En una o dos generaciones. Claro. Marco, te hago una pregunta. Vos hablás de la empresa familiar y que la del campo tiene sus características particulares. Antes de que vos llegaras, hablábamos acá, decía, bueno, de golpe en una empresa familiar está el padre que hace las cosas de la manera porque siempre lo hizo así, y viene la innovación de las nuevas generaciones y los hijos, unos se capacitan más y otros menos. Y cuando uno analiza desde la psicología la intervención en una organización, por ahí como es una familia o una empresa, en este caso son dos organizaciones en una de las fracturas donde emergen los problemas es en la asignación de roles, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Qué pasa en el campo con estas situaciones, en las empresas familiares de campo? En las empresas familiares de campo, ahí sí no pasa algo muy distinto del conjunto de las empresas. Normalmente hay otra mala idea, una es no hablar de plata, que es, pensar en que la continuidad de la empresa o la felicidad de todos va a estar dada porque haya una especie de príncipe heredero que se ocupe de eso, ¿no es cierto? Y ahí suceden dos cosas. Primero, el primogénito tiene ventajas. Y segundo, el varón tiene ventajas. Y la verdad que nacer antes o nacer varón o mujer no dice nada ni sobre la vocación, ni sobre todo sobre la capacidad de gerenciar una empresa. Entonces no es una buena idea. Es una buena idea que se ha mantenido durante mucho tiempo acá en la Argentina en las empresas agropecuarias, porque era de cajón que el más grande y varón se iba a hacer cargo y además de manera vitalicia, es decir, nunca nadie lo iba a terminar sacando. Exacto, sí. Pero eso también pasa en otras empresas. O sea, realmente hay que ser muy, como diríamos, ultramoderno para no verlo así. Normalmente la gente ya, y ahora que saben ya si va a ser varón o mujer, claro, peor en el embarazo, ¿no? Ya eligen el nombre, le ponen el nombre del padre, el abuelo, bueno, ya tenemos la sucesión garantizada, ¿no es cierto? Conozco un caso de una empresa familiar que no es de campo, pero tampoco es una empresa tradicional, donde la puso en marcha
el patriarca de la familia, la continuaron los 4 hijos más uno de la pareja de los hijos y funcionó todo perfecto, pero ya está la tercera generación, que ya no son 5, son como 12. Y lo que hicieron fue, los hermanos se mantienen en el directorio, pero trajeron un CEO. Y después hicieron un sistema de concurso por competencia para ocupar funciones dentro de la empresa, con lo cual todos los sobrinos que querían seguir en la empresa tuvieron que, en un lugar aparte, demostrar sus competencias para determinada área y se los asignó el puesto en finanzas o el puesto en marketing, pero realmente por capacidad. ¿Aplica esto? ¿Es que sí, eso me parece una excelente idea, que demuestra otra de las recomendaciones que yo hago. Digamos, en la empresa familiar, para que no haya problemas, no hay que meterle más familia. Hay que meterle más empresa. O sea, no es que tenemos que ser mejores hermanos, tenemos que ser mejores socios. Y en este caso lo que demuestran es eso, que son mejores socios y están pensando en sus hijos también, en que los primos sean mejores socios. Y la mejor manera de hacer eso es ese esquema que ya está recontra reprobado. Es muy difícil que la primera generación haga eso. Que los padres hagan eso. ¿Por qué? Pues los padres, bueno, yo soy padre también, he sido hijo, y todos tenemos ciertas inclinaciones, ciertas preferencias. Es muy difícil evitar eso. Entonces, ahí la familia se mete dentro de la empresa. Se mete y la hace pelota. Claro. Porque es muy raro que por las razones de la preferencia afectiva coincidan con las razones de la competencia profesional y empresaria. Entonces pasa un poco lo que vos comentabas, que en muchas empresas pasa esto y es funesto, que hay alguien que es vitalicio, que no se lo puede tocar. Entonces, que si alguien... que generalmente es el que tiene el nombre del padre y del abuelo. Exacto, sí, fulanito, el fulanito, lo llamo yo porque es fulano. El Adolfo, lo que sea. Sí. Exacto. Que es funesto, y a veces es funesto para el mismo supuesto beneficiario, que por ahí le hubiera gustado, qué sé yo, ser haber hecho pintor y irse a vivir a Barcelona y cobrar una renta y vivir de su arte también. Muchos deben cargar un mandato familiar del cual quieren zafarse, ¿no? Que es una mochila y por ahí no les da la cabeza y no les da las ganas, que es peor todavía. Así que muchas veces es un castigo eso. Bueno, pasa, digamos, uno ve la familia real de Inglaterra y bueno, ¿qué pasó? Y hubo uno que no quería hacer eso. Y saltó todo. Lorena marcaba en el arranque esta cuestión de que no sé si vos lo ves como problema o beneficio para la familia. El hecho de que de golpe en la familia hay hermanos, pero hay hermanas, y una hermana un buen día se casó y trajo a un nuevo integrante, que generalmente es el malo de la película porque capaz se comporta de manera más empresaria. Exacto. Pidiendo una renta a la hermana, lo cual el resto de los hermanos lo ven como una traición y sacrilegio. ¿Eso es un movimiento positivo o negativo? No, es recontra positivo. Bueno, yo además soy cuñado, digamos. Así que, ¿sos cuñado? Exacto, yo soy cuñado, digamos. Así que ya en vida de mi finado suegro, que en paz descanse, que era una gran persona y un gran empresario y un gran padre, ya le decía a mi mujer, bueno, no, pero... vos sos socio, tu padre es socio tuyo. Bueno, y mi mujer, bueno, estamos de novios en esa época, me seguía todavía, ahora ya no me sigue tanto, y fue y le dijo al padre, bueno, pero papá, vos tenés que rendirme algo de cuentas porque somos socios. La que se le armó. Pero bueno, el padre la quería mucho y ella también lo quería mucho al padre, así que se compuso. Pero es todo un movimiento. Es un movimiento, ¿por qué? Y bueno, porque el de afuera ve las cosas de otra forma. Y el de afuera, sobre todo el cuñado, digamos, el que es pariente político, él piensa en función de su rama de la familia, de sus hijos.
Entonces también tiene otra perspectiva. Yo creo que es sanísimo eso. Yo creo que una de las cosas también muy malas, ideas muy malas, es esa, lo de afuera son de palo. Lo de afuera son de palo. Una frase tremenda. A la larga llega el Código Civil Napoleónico, que es el que rige en nuestro país, y el palo lo liga el que dijo que lo de afuera son de palo. Porque claro. Cuando van a la sucesión se encuentran con que no, que la nena, además de mantenerle el marido, tiene derechos. Claro. Marcos, estamos hablando e imaginando una estructura de empresa familiar donde imaginamos padres, hijos y nietos. ¿Qué pasa en una empresa familiar donde son cónyuges? ¿Te tocó ver cómo se dirime, evitar mezclar la cuestión? Hay algunos casos, pero no es lo común. O sea, normalmente en el campo me refiero, ¿no es cierto? Sí, sí. La tierra, que es un bien carísimo, digamos, es muy costoso, normalmente no es, viene por una de las ramas. En otro tipo de empresas no agropecuarias es recontra común. Y uno lo que ve es que por ahí la mujer que lo acompañó en las malas, bueno, un día el otro se va con una más joven. Claro. Y ahí se arma, porque la mujer no solo tiene derechos por la parte legal, sino que trabajó y compartió claro, eso y también tiene sus ideas sobre la empresa. Bueno, Marco, te bancás un pequeño cortecito. No. Vamos a aclarar que estamos con Marcos Jiménez Apiola, especialista en empresa familiar, para tratar de entender un poco más el fenómeno tan cotidiano de la empresa familiar y en el agro, por supuesto. Vamos a un corte. Bueno, volvimos. Estamos acá con Marcos Jiménez Apiola, Jorge Pandini. Entretenido, ¿no? Entretenido el tema, tan entretenido que seguimos hablando afuera del aire, ¿no? Exactamente. Marcos, ¿cómo un padre debería entrar a preparar esta empresa, esta familia que es en realidad una empresa, cuando empieza a tener hijos, cuando tiene hijos chicos pensando en un futuro? Eso es un movimiento, digamos, que no lo hace nadie, pero ¿cómo deberían ir dándose los pasos para generar dentro de la empresa, dentro de la familia, un ámbito empresario? Yo creo que el primer punto es pensar en la empresa futura como algo distinto de la familia. O sea, no pensar, bueno, a ver, fulanito ahí, menganito, fulanita sirve para esto, etcétera, sino darles tiempo a los hijos para que ellos mismos se vayan formando de acuerdo a sus inclinaciones y vocaciones. Y un poco más adelante, ya cuando están terminando el secundario o entrando a la universidad, empezar a ver, número uno, lo primero que hay que saber es lo siguiente: si la empresa va a dar para la segunda generación, porque por ahí no es la segunda, sino que es la quinta ya, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay una empresa de campo, me refiero, ¿no? Hay un campo que, bueno, da para que una familia, un matrimonio, cría a sus hijos, los eduque, les dé un futuro. Pero no para más allá. Pero no para que ni siquiera uno viva de eso, ¿no es cierto? Y tampoco es interesante quizás mantenerlo en condominio, porque la verdad que la renta en relación con lo que cada uno va a ser algo marginal. Entonces por ahí mejor venderlo, digamos, en bloque, ni siquiera repartírselo. O si alguno de ellos tiene interés, te van por ahí ver la forma de adquirir. En el caso de los que apuestan por tener el día de mañana una empresa más ordenada, más grande, ¿vos dirías que lo primero están aquellos padres de familia donde a los hijos los obligan a tener un trabajo afuera y no incorporarlos adentro inmediatamente de la explotación agropecuaria? Y están los que hacen lo opuesto, digamos. Sí. El hijo se recibió de ingeniero agrónomo y fue de cabeza
a trabajar en el campo. ¿Cuál de los dos caminos vos ves como más positivo? El primero, toda la vida. Porque además muchas veces lo que sucede es que el hijo que vos dijiste se recibe de ingeniero agrónomo, ni siquiera se recibe de ingeniero agrónomo, sí, digamos, sino que ya medio como canta, como se decía en los juegos antes, canto el sillón de papá, y se le pega al padre y después, bueno, resulta que sí, bueno, estuvo 15 años ahí al lado del padre llevándole el balde. Entonces tiene derechos adquiridos y me parece que eso es negativo. Me parece mucho más positivo criar a los hijos con la idea de que se hagan su propia posición y que si hay alguno que tiene inclinación por la empresa agropecuaria, que pruebe, digamos, sus capacidades, digamos, en el mercado, para saber lo que es eso, pues si no, a veces son medio los nenes de papá. Marcos, la explosión de la tecnología genera algunas diferencias, obviamente, y desencuentros generacionales, ¿no? Entre por ahí nosotros y los millennials. Sí. Por eso le digo a mi hijo, decirle a tu hermano tal cosa, que está en el cuarto al lado y le manda un WhatsApp. Exacto, obviamente. El campo donde el avance tecnológico es tan vertiginoso también, en una empresa familiar, ¿genera algún tipo de conflictos entre los que son más proclives a la tecnología y los que por ahí son más resistentes? No debería generarlos. La verdad que yo, al contrario, me encantaría que mis hijos, por ejemplo, se ocuparan más de las cosas del campo, mis hijos o mis sobrinos, para el caso. Y como son todos millennials, que vayan incorporando cosas que bueno, que van a ser lo normal, que ya son lo normal. Uno se va quedando. Por algún lado veo beneficia esto de los grupos de WhatsApp, que de golpe se hacen grupos de WhatsApp familiares, con los que tienen un campo. De golpe hay hermanos, sobrinos que reciben una información que de otro modo no recibirían. Exacto. Gracias a esto. Bueno, llovió, no llovió, se sembró, no se sembró. Qué sé yo, capaz muy limitado, pero bueno, es un comienzo, digamos. Acá estoy en la camioneta recorriendo el maíz. Por ejemplo. y va la imagen del maíz. No es una reunión, del potrero tal. La verdad que es una maravilla eso. Claro, no es una reunión de directorio, digamos, no llega a ese estatus, pero empieza a aparecer una información que antes no había. Bueno, y a veces hablamos acá, te permite acelerar alguna toma de decisión también, ¿no? También. No, yo creo que digamos, esas cosas son una maravilla y que nos van a mejorar la vida, nos están mejorando la vida muchísimo y en el campo van a ser de enorme aplicación porque nos van a permitir un manejo y en el caso de las empresas familiares un manejo de la información muy muy transparente, es online, es ahí al si tuvieras que definir 2 o 3 temas de conflicto que se ven con mayor frecuencia, ¿cuáles serían en las empresas familiares de campo? El primero es el tema del ungido. ¿Del? El ungido. El ungido. El elegido. O sea, normalmente yo diría que el 90%, si no más, de las consultas que recibo son por problema de que hay alguien que ha sido elegido para eso, ha sido impuesto de cierta forma, digamos, no es que le impusieron a punta de pistola, ¿no? Pero no hubo un consejo, claro, no viene de arriba esto, ¿no? Incluso por ahí los padres viven todavía, pero bueno, ya medio que han pasado la posta. Y los otros socios, esos son de palo. O sea, son de palo porque no tienen información. Normalmente se les retasea la información. Y una vez que se retasea la información, estamos perdidos. Pero además con el agravante que el que pide información es visto como un traidor. Sospechoso, es un traidor. ¿Cómo podés desconfiar de tu hermano? ¿Cómo podés desconfiar? Vos me preguntabas al principio cómo empecé con esto. Bueno, yo soy sociólogo de profesión.
y trabajé de sociólogo como 20 años antes de que casarme con mi mujer, que me convirtió, digamos, en agropecuario, sí, primero en peón, digamos, y después fui ascendiendo en la escala. ¿Sí? No, ahora volví de vuelta a peón, ¿no? Pero cuando me empecé a ocupar de estas cosas, dije, 20 años tirados al tacho, ahora tengo que aprender. ¿Por qué no habré empezado? No, estudiado agronomía, veterinaria, otra cosa. Pero después me di cuenta de que mi profesión, que trata, digamos, sobre las organizaciones humanas, sobre los grupos humanos, era un activo muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa de campo, pero cualquier otra empresa, es ante todo una organización humana, donde tenemos una organización formal, debería de ser lo institucional, y después tenemos el grupo, que es lo que está implícito, digamos, la realidad de las cosas. Y lo que veía es que había una gran contradicción entre lo formal y lo real. Lo mismo pasa en la sociedad argentina y lo mismo pasa en cualquier sociedad. Por eso existimos los sociólogos, ¿no es cierto? Para ver más allá de las apariencias. Entonces lo que veía, por ejemplo, es que el encargado, que era heredado de mi finado y santo suegro, evidentemente el tipo, una vez que murió mi suegro, pobre, dijo, bueno, ahora hago la pata ancha. Claro. Y que había una organización teóricamente formal donde, bueno, las metas son esto, todo, y después el tipo hacía lo que se le cantaba. En el fondo hacía lo que se le cantaba. Bueno, esto es... Con las mejores intenciones. No, todos somos egoístas. Entonces, eso creo que es, para eso me sirvió la sociología, y en el caso de la empresa familiar es patente y es terrible. O sea, la distancia que hay entre lo declarativo y lo real es enorme. Entonces la gente habla de cosas que yo miro nomás y al ver la mesa me doy cuenta cómo están organizados. No, esto no es así. Esto no es así. Mirá, es muy difícil decirle a la gente algunas cosas que son muy, muy personales. Es muy, muy difícil. O sea, al principio era así medio bestia, entonces decía, bueno, miren, no, ustedes me dicen esto, pero la realidad que yo veo es esta. Y, bueno, fin de la consulta. Claro, sí. La consulta. Bueno, muy bien, te vamos a llamar, chao, nunca más. Motivo de conflicto. Claro, vos, por más que tengas un diagnóstico muy certero, yo soy psicólogo, hay un timing de la devolución, porque si no, lo que le digas, por más que le reveles la verdad absoluta, va a ser rechazado. Exacto. Entonces, esa es una peculiaridad de las empresas familiares, justamente. Y voy a otro tema. La gente piensa que las empresas familiares es una maravilla, es una gran ventaja. Sí. Que la empresa sea familiar con respecto a la competencia, que es una empresa de extraños. No es así. Tiene ventaja la empresa familiar, por supuesto que tiene ventajas, pero tiene grandes desventajas. Y una de esas es que justamente la distancia entre lo que se dice y lo que se hace en las empresas familiares es mucho más difícil de acortar que en las empresas comunes. Para las empresas comunes, a ver, deme la planilla, vemos de bottom line, como dicen los norteamericanos, esto da pérdidas. El gerente hay que echarlo. Claro, se dirime más rápido la diferencia. Exacto, en la empresa familiar se miden. En la empresa familiar, bueno, pero vos fijate, fulanito se sacrificó toda la vida. Y a veces es cierto eso. No digo que el que se sacrificó siempre es el culpable, digamos, ¿no? Que es otra falla, digamos, cultural que tenemos. Nosotros siempre buscamos a ver a quién le echamos la culpa de algo, ¿no? Eso también lo sé y vos lo sabés de la psicología. Bueno, pero siempre está el que habla lo que los demás callan y el chivo expiatorio. El emergente de una situación, el enfermo es un enfermo familiar, no es un enfermo individual. La familia quiere que el enfermo sea, fulanito que es loquito. No, pero ese es el que expresa una situación familiar. Marco, viste, el primer motivo de consulta por ahí es el ungido. ¿Cuáles le seguirían? El segundo es el tema del género, o sea, las mujeres.
Y en eso, el otro día estaba leyendo en una newsletter australiana que tenían este problema, así que dije, bueno, se ve que es más universal de lo que yo pensaba, ¿no? Que, bueno, una familia que tenía un hijo varón y una hija mujer, y tenía un campo, y desde el día 0 más o menos habían determinado, bueno, la hija la hija que se dedica al diseño gráfico, y el varón resulta que, bueno, no sé, probó, estudió todo, pero dijo, no, esto no es para mí. Entonces, en vez de probar con la hija, que además tenía vocación y tenía inclinación, tenía ganas, decía yo me animo, vendieron el campo. ¿No lo confiaron en ella? No, dijeron, no, esto no es para mujeres. Entonces, el tema, y bueno, en una sociedad más machista que la australiana, como la nuestra, y en un medio recontra machista como es el campo, a veces es muy difícil que una mujer se haga su camino. Pero yo lo que observo es que junto con el ungido siempre hay una hermana que es la que me consulta, o el marido de la hermana es el que me consulta, pues está disconforme, que son muchísimo mejor que el ungido, que si yo hubiera sido digamos, me hubieran llamado seleccionador de personal, le hubiera dicho, no, tómenla a ella. Y realmente se pierde un gran potencial que tienen las familias, que bueno, son las mujeres. Con lo cual dirías que nuestro programa, que se llama Guapas y Malentretenidos, está muy bien titulado. Tal cual. No, es que en defensa del ungido hay una carga familiar sobre el ungido que capaz le limitó el estudio, lo limitó la posibilidad de duda, de pregunta, de formación, de carga que tiene el tipo, de responsabilidad, porque a veces capaz hizo todo mal, pero se esforzó mucho durante muchos años y se arruinó la vida. Es decir, son ciertas las dos cosas. ¿No? Sí, por eso yo digo, esto no es cuestión de buscar al culpable, sino bueno, definir cuál es la realidad, diagnosticarla y bueno, decir, bueno, la solución va por, bueno, le vamos a reconocer a fulanito que bueno, se sacrificó, va a seguir siendo socio, porque la empresa familiar lo que tiene es eso, aunque uno no trabaje, coparticipa de la propiedad del capital. Entonces, bueno, tiene derecho a una renta o un dividendo sobre eso. Te hago una última pregunta, Jorge, si te parece, porque se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo ves en el futuro, no? Digo, porque lo que vos acabas de expresar, los hijos se multiplican más rápido que las hectáreas, ya llevamos generaciones de subdivisión de los campos, y cuando vos ves extensiones, ya los ves muy divididas los campos, muy debajo de la escala mínima como para ser sustentables, por lo cual, obviamente, van muchas a la venta, sobran hijos y faltan hectáreas. ¿Hacia qué empresa familiar vamos? Yo creo que los que quieran y puedan, digamos, mantener la propiedad de la tierra van a ir a una empresa mucho más tercerizada que la que tenemos ahora. Tercerizada puede ser lo que vos decías antes, de contratar un CEO, digamos, para hacerlo así solemne, contratar uno de afuera que administre y bueno, reparta, informe y todo lo demás, se le paga por su trabajo, que a veces ni siquiera es un trabajo full time. Y todos mantienen la propiedad y bueno, son como rentistas, digamos, de esa empresa, ¿no? Y en otros casos, bueno, directamente se arrienda o se llega a algún tipo de asociación con los realmente productores, digamos los agricultores o incluso los ganaderos, para que bueno, uno pone la tierra en ese negocio y los otros ponen el capital circulante y el... Dicen que la mitad de la tierra agrícola del país está en manos de terceros, ¿no? Está explotada por terceros. Sí, yo creo que es mucho más que eso. Sí, hablan 50-60. Nunca se sabe bien. No, yo creo que es mucho más y la gente habla de eso como algo negativo. No, yo creo que es algo, digamos, bueno, es la evolución de las cosas, ¿no? Sí, además me parece que hay ciclos que por ahí son más largos que nuestra vida, digamos, de subdivisiones y después de vuelta de concentración, porque alguien en un momento te va a quedar una hectárea, la vas a vender. Entonces me parece que va a ser son expansiones y contracciones
contradicciones. Sí, no, yo creo que la parte, digamos, de la explotación va a hacerse cada vez con más escala, que lo que se ve en la agricultura en la Argentina, y creo que en la ganadería va a pasar lo mismo. Y que va a haber grandes empresas de explotación, y que en ese caso, bueno, los que tengan tierra la van a poder conservar, bueno, por las razones afectivas o también con visión de futuro, porque la tierra no se fabrica, entonces claro, es la que hay. Es la que hay. Así que se valoriza durmiendo, no duerme. Marcos, un placer tenerte acá. ¿Te parece, Jorge? Lo vamos a invitar de vuelta. Por supuesto, un placer. Acá es mucho más divertido tenerte acá que tener una charla telefónica, porque hay mucho para sacar de lo que es la empresa familiar. Así que bueno, te agradecemos, Marcos. No, muchas gracias a ustedes, al contrario. Bueno, estuvimos con Marcos Jiménez Apiola, especialista en empresa familiar. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Interesantísimo lo de Marcos Jiménez Apiola y empresa familiar, y tu pregunta, Lorena, acerca del incordio que es tener una hermana en la empresa familiar, y peor aún, que esa hermana se te case con alguien y venga un personaje, entre comillas, cuñado, para complicarte el asunto, ¿no? Sí, puede también que lo solucione, pero bueno, no es la mayoría de los casos. Pero en primera vista es un problema, Es ¿no? un problema, es y un vos, problema. Jorge, metiste la psicología ahí adentro. Porque vos sabés que cuando uno evalúa una organización, de cualquier tipo de organización, lo que decía un poco Marcos, el motivo de consulta nunca muestra el problema verdadero. Y en una organización... Claro, vas por A y terminás saltando Z. Porque resulta, entonces siempre hay que evaluar lo que se llaman las fracturas institucionales, ¿no? Que en las organizaciones, y la familia es una organización, y además si es una empresa, es una doble organización, porque es una empresa y además es una familia, hay elementos que siempre hay que ver qué está pasando ahí. Uno, por ejemplo, es la asignación de roles. Es clave. Es clave. Cuando la asignación de roles es confusa en una organización, en una empresa y en una familia, genera conflictos. Y el conflicto a lo mejor no es lo que se declara. El otro es los espacios, ¿no? Esto se ve muy bien en una familia. Si vos tenés una familia de 6 personas y hay un baño, van a surgir peleas y qué sé yo, pero es por la falta de espacios. De golpe esa misma familia o esa empresa en un espacio donde todos tengan lugar para desarrollarse, esos conflictos no surgirían. Claro, ahora el conflicto en la empresa agropecuaria, como decía Marcos, es que las hectáreas crecen más lento que los hijos, por lo cual los espacios que hay son menos, y por lo cual el nivel de conflicto es más posible que ocurra. Tenés espacio y asignación de roles. ¿Quién se encarga de qué? ¿Y quién toma la decisión? Y como decía Marcos, a veces es la persona más capacitada y a veces no, y a veces en un giro incluso fuera de lo que uno piensa que es un gran beneficio, como decías vos, es cargar un mandato familiar que por ahí el tipo quiere ser músico, claro, y no quiere tener nada que ver con eso. Pero bueno, la solución claramente es más empresas, menos familia en la cuestión de la empresa familiar, ¿no? Como vía para empezar a ver la luz y para salir. ¿Podemos cambiar de tema? Cambiemos de tema. Cambiemos. ¿Qué es eso que está apareciendo ahora? Viste, el país, no solamente los productores, el país, el gobierno está muy preocupado con el tema de la seca, esta que hablábamos al principio del programa, con esta idea que va bajando y bajando las estimaciones de cosecha, va de 54 millones de toneladas de soja, 52, 50 y ya andan por 47, y lamentablemente si no llueve va a bajar, lo que aumenta el déficit comercial, exportación e importación, de lo cual dicen, pará, no va a ser tan grave, porque acá el sector automotriz va a, por lo menos con Brasil, tener un déficit menor de 6.000 millones a 4.000. ¿Y por qué? Por toda esta cuestión de exportación
de camionetas, de pickups, algo que vos venís diciendo hace tiempo. El país como un oyente que le mandamos saludos preguntaba un poco la balanza comercial y qué pasaba con el sector automotor. Recordamos que las automotrices del mundo miran a la región, no miran por país. Entonces dice, bueno, en tal lugar fabrico tal cosa y en tal lugar fabrico tal otra cosa y se complementan. Venimos de 3 años muy malos, de los peores en la historia de Brasil en términos económicos. Pensá que el mercado normal de vehículos de Brasil es alrededor de 3,5 millones de unidades por año. Nosotros no llegamos al millón. De los cuales cayeron a menos de 2 millones. O sea, las fábricas de Brasil estaban tapadas de autos, nadie los compraba. Y además es el comprador del 80% de nuestras exportaciones de automóviles. Así que fue la tormenta perfecta. Ahora bien, lo que la Argentina exporta a Brasil y donde se está especializando es en pickups. Acá se fabrican, recordamos, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux. Y estos son vehículos que cuando vos mandás a Brasil uno, valen por 4 de los que vienen de Brasil para acá, que son los autos chicos. Claro. Entonces, no es por unidades de vehículos, sino por valor de la igual la balanza contra Brasil es deficitaria. Es deficitaria, es que no puede ser de otra manera. Ahora bien. De 6.000 millones del año pasado dicen que puede llegar a bajar a 4.000. A 4.000. Además, está más o menos confirmado que en julio va a haber un lanzamiento industrial muy importante, repito, muy importante en la provincia de Córdoba. Porque en la planta de Santa Isabel, la planta de Renault, se pone en marcha, tocan el botón, empieza la producción de pickups. Ajá. ¿De qué marcas? Van a salir 3 marcas de ahí. Nissan Frontier, Renault Alaskan, que Renault va a incursionar, y nada más y nada menos que la pickup X de Mercedes-Benz. Ah, la miércoles. Así que, a ver, para que quede claro, de la Hilux, de la Ranger y de la Amarok, que actualmente se hacen en el país y se exportan, sí, se va a agregar otras 3 pickups de ese segmento medianas, que van a aumentar también porque se fabrican acá para toda la región. Ajá. ¿Sí? La de Mercedes-Benz porque se va a fabricar acá y en Europa, punto, stop. Ya Mercedes-Benz acá fabrica la Sprinter que se exporta. Así que nos especializamos en pickups. ¿Es especializar significa qué? Que hay un grupo de autopartistas que le dan autopartes a todas. Al especializarse el país, se comparte. Vos permitís un desarrollo de proveedores muy importante, no solo de pickups. Hace poco hablamos que se lanzó en Córdoba el Fiat Cronos, ¿sí? Uh-huh. Que fue el presidente Macri, el Ratazzi, donde Fiat invirtió 500 millones de dólares, pero además otros 100 millones en el desarrollo de la red autopartista. Con lo cual, al hacer tantas pickups, uh-huh, favorece que la red autopartista se especialice también en eso con mucha fuerza. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, el trabajo que le da a toda la gente en Córdoba que se había quedado sin trabajo por el cierre de las plantas automotrices. Hablaba con una persona de Nissan. A ver. Aplauden con 4 manos los autopartistas cordobeses. Claro. Porque imagínate que de golpe van a fabricar 3 pickups más para exportar a toda la región. Claro, lo cual es mucho trabajo. Era mucha la industria automotriz de Córdoba que se había quedado sin trabajo. Era mucha. Sí, bueno, sí. Dicen que la industria automotriz está tomando hoy por hoy mano de obra, ¿no? Que bueno, que la textil todavía no recuperó, calzados no recuperó, pero que la automotriz ya está. Sí, y todo lo que involucran, ¿cierto? Y debo decir, sin ningún ánimo rencoroso, porque el rencor nunca me anima, que también están felices los que fabrican vitrenes. Se tenía que salir con la suya. La luna vuelve a soñar. Últimos minutos de este programa, vamos a hacer un picadito de cositas. Bueno, se viene Poagro, obviamente, la pregunta es con qué ánimo van a venir los productores, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de que la estimación de cosecha cae en soja maíz, estamos hablando que los rindes caen de soja maíz. ¿Con qué ánimo de inversión va el productor a buscar nuevas máquinas o nuevas tecnologías? Claro, cuando en realidad estás con suerte salvando las papas y no perdiendo plata. Es decir, mira, el rinde promedio del país, que el año pasado andaban los 32 quintales de soja, ya hablan que se va a caer a 26. ¿Qué significa esto? Que si sigue bajando, bueno, 26 es promedio, así que imagínate la dispersión que hay entre los que están arriba de los 26 y los que están abajo. Obviamente los que están abajo pierden plata. Por lo cual va a ser interesante ver
si no mejora, y por más que mejore, porque hay muchas cosas hechas ya definidas, ¿cuál va a ser el ánimo de Poagro? Que siempre es un termómetro, ¿no? Sí. De cómo... Hay que hablar mucho con los productores y menos con los expositores en el Poagro. Sí. Esa va a ser la consigna de este año. Por más que los expositores te muestran el mal humor cuando hay, ¿eh? Sí, pero el ¿Macanean un poco? productor es más sincero que el expositor. Sí. A mí mi preocupación es que además de todo esto que nos pasa, siento que nos están corriendo el arco, ¿no? A ver. Porque escuché que Duhovne, ¿qué dijo en Madrid? ¿Qué dijo? Tenemos muy pocas herramientas para bajar la inflación. Pero tenemos una voluntad de hierro. Sí, y dijo que alcanzaremos el equilibrio económico en 2021. Cuando ganó Macri, que enhorabuena, dijo, bueno, todo va a cambiar. Cuando empezó el gobierno dijo, bueno, va a ser el segundo semestre. Después del segundo semestre era el segundo año. Después del segundo año era el quinto semestre y ahora es el 2021. 2020. Bueno, te doy cuenta donde no corre en el arco es la FIP. ¿Viste? El arco, y hay muchas pymes que andan a las despotricadas porque la FIP hoy te embarga. Viste que antes la palabra embargo era una cuestión catastrófica. Es decir, lo embargaron, te pegabas un tiro. Hoy hablas de embargo como pedís un café con leche. Es decir, a todo el mundo embarga por las dudas. Y se sienten las pymes que para resolver la cuestión fiscal o de impuestos atrasados, o no te dan cuotas, o te dan 2, 3 cuotas, o a lo sumo 12 cuotas cuando ya es un problema. Te enterás por el diario que a Oca le dieron 72 cuotas, o 48 cuotas, o cosas así, decís, pará, ¿cómo es? No es justo. ¿Cómo es? Bueno, hay mucha pyme despotricando. Y mucho mal humor, y me parece que hay cosas que tendrían que rever. Yo les digo a mis amigos de la FIP, que como un pequeño productor, digamos, de contenidos periodísticos, yo pago cuando facturo, pero estoy cobrando a 180 días. Claro. Entonces yo le digo, ¿por qué no me hacen pagar cuando cobro? Bueno, un imposible está pidiendo. Es una locura, ¿no? Lo mío es una locura. Ya te lo digo. Déjame que diga la tonta idea de este programa, ya estamos sobre el cierre, pero cuando apareció lo de la cuestión familiar, la empresa familiar que hablaba Marcos Jiménez Apiola, tengo que comentar que, ¿viste el lío que se armó con la heredera del dueño de North Face, de la vestimenta esta? ¿Qué pasó? Douglas Tompkins. ¿Qué pasó? No es lo que pasó. Lo que pasó es que la paradoja, que no dejo de referirlo, es que este hombre que hizo un imperio mundial de vestimenta contra el frío, North Face y Spirit, que son las dos marcas que él tiene, se murió en un lago en Chile de frío, lo cual no deja de ser toda una paradoja. Se me apareció la idea mientras Marcos Jiménez Apiola hablaba de empresa familiar. El dueño. ¿Y quedó la heredera? Sí, la heredera ahora todo un lío hablando de empresa familiar, despotricando con la herencia. Pero bueno, esto venía a cuento de la tonta idea de este programa, que se me aparecen, es inevitable. Bueno, movidito este programa. Creo que están los temas importantes de la vida, Martín. Bueno, hora de empezar a despedirnos. Creo que cubrimos todo el arco, hablamos de la seca, de la preocupación que viene, de la ansiedad, de que por favor recen para que llueva. De semillas. De la semilla de Monsanto con la cuestión de intacta. Hablamos también de empresa familiar con nuestro invitado especial. De tambo en Sudamérica. Exactamente. Tuvimos nuestro debate, Jorge. Lo tuvimos finalmente, pero siga que mis aliados son la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba, así que tenga cuidado con quién se mete. Exactamente. Tuvimos nuestro debate sobre los bitrenes. Así que bueno, será hasta el próximo programa. Vamos bueno, sí, nos queremos despedir con orden. Vamos a agradecer a Puken, la producción de Puken, a Melanie Martin, que estuvo allá en los controles, Lorena Tesio, que hace la producción, y nos veremos el próximo sábado. ¿Les parece? Perfecto. Gracias.